Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Tercer milagro llamado señal. Tercer milagro llamado señal. El primero era la transformación del agua en vino. El segundo era la sanidad del hijo del oficial del rey. Y acá viene capítulo 5 de San Juan, versículo 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Decí conmigo 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? Vieron que siempre Jesús preguntó estas cosas. Al ciego le dice: ¿qué quiere que te haga? A este que estaba 30. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que vos tomes conciencia de tu imposibilidad y que pases a depender de Él. Cuando la persona le contesta a Jesús, reconoce cómo Él está y reconoce que solamente Jesús puede hacer el milagro. Por eso Él hacía esas preguntas, para que eso suceda en cada persona. Dice más adelante: Señor, le respondió el enfermo, versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Seguía sin entender el muchacho. Jesús le dice que quiere ser sano y él le dice: no tengo quien me meta en el estanque. No le estaba preguntando si tenía alguien que le ponga en el estanque. Le estaba preguntando si quería ser sano. ¿Cuántas veces Dios quiere mostrarnos algo poderoso en nosotros y nosotros estamos enredados en formas y estructuras de nuestra mente materialista, egocéntrica, racional? La razón era que si alguien me llevaba al estanque, si caía primero en el agua iba a ser sano. Pero el Señor no le preguntó nada que tenía que ver con toda esa cosa que estaba pasando ahí. El Señor le dice: ¿quieres ser sano? Punto. El que tendría que decir: sí. Y listo. Después dice: y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Me encanta Jesús, no lo anduvo explicándome. ¿Sabe qué? Levántate, sanate, ya está. Hay cosas que el Señor va a hacer así, porque por más que te explique a vos y a mí, nuestra mente no percibe las cosas del Espíritu. Pero cuando hay una revelación del Señor, en esa revelación, el percibir, la comprensión espiritual, la sabiduría e inteligencia espiritual va a ir creciendo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Otros. Uno que no entendió lo que el Señor le preguntó, y estos que no apreciaron lo que el Señor hizo y se quedaron atados a sus estructuras religiosas. 38 años el hombre acostado. Ahora el hombre andaba caminando, corriendo, y le dicen: es sábado. ¿Qué hiciste? Es sábado. Levanta la mano y decir: Señor, líbranos de todo esto. Amén. Cristo, revelate en nosotros. Aleluya. Dice, versículo 11, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús por sanar a un hombre de 38 años. ¿Sabe que el religioso se va a levantar contra todo aquello que es fresco y es mover de Dios? Siempre. Dice, y por esta causa los judíos, versículo 16, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tercer milagro, tercer señal. Todas las señales, los 7 milagros, las 7 señales que vamos a estar compartiendo, hablan de las características de la vida que tenemos en Cristo. De esa vida que es Cristo en nosotros. Juan fue guiado por el Espíritu para mostrarnos cuáles eran las características de esa vida. Primero, en este pasaje rapidito vamos a ver el escenario de cómo ocurrieron las cosas ahí. Vamos a destacar algunas cositas. En primer lugar dice que era en medio de una fiesta judía y que muchos iban al templo, a Jerusalén. Se cree que era la Pascua. Justamente en Pascuas ahí ocurrió este milagro. En segundo lugar, se menciona, y varias veces se menciona, que fue el día sábado. Como ustedes saben, en la ley y en la estructura religiosa judía, el día sábado era un día para guardar, para no hacer nada, para descansar. Pero para colmo, los fariseos agregaron al mandamiento del séptimo día de guardar, agregaron 2000 leyes más. O sea, por donde vos te movías había una ley y algo estaba referido con el sábado. Así se vivía en esa época. Y otro dato interesante, este hombre hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38. Hay algunos que quizás tengas esa edad o cercana a esa edad. Bueno, es como el tiempo desde que naciste hasta este momento. Imagínate, 38 años, estar ahí postrado. Ese hombre, escúcheme bien, ese hombre estaba atado al suelo, atado a la tierra. Él dormía en una pequeña alfombra hecho de juncos y de palmas de unos poquitos centímetros. Él dormía ahí, él estaba tirado ahí, esperando que alguien venga y le meta en la pileta cuando el ángel descendía. Pero como todos estaban preocupados por sus propios problemas y querían meterse primero a la pileta, nadie se ocupaba de él. Y él no podía levantarse solo, él estaba atado a esa cama y a la tierra, al suelo. Imagínate, 28 años. Yo no sé cómo hacía sus necesidades, cómo comía, no me imagino una vida de esa manera. Él estaba ahí tirado, pegado a la tierra, y cuántas veces quiso incorporarse, pero la situación lo volvió a tirar al suelo, imposibilitado de poder salir. 3 cositas que les mencioné en forma rápida y ahora vamos a ver qué enseñanza espiritual sacamos de este pasaje. ¿Me acompañan? Amén. En primer lugar, esta tercer señal está mostrando de que el hombre, ese hombre, simboliza a Israel y a toda la humanidad. Y la cama donde él vivía postrado simboliza a la ley y al legalismo. Ese hombre estaba postrado por ¿cuántos años? 38 años.
Qué interesante cuando usted lee la Biblia y entra a relacionar y el Espíritu le guía. ¿Sabe usted cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Desde que salió de Egipto hasta que ingresó a Canaán, 40 años. Pero escuche este detalle. Desde que salió de Egipto hasta que llegó a Cades Barnea, 2 años. Y ahí en Cades Barnea, Moisés envía a los 12 espías. Y ya podían cruzar el Jordán y tomar posesión. Pero ¿qué pasó con los espías? 12 envió. 10 vinieron ¿cómo? No se puede. Nosotros somos como langostita delante de ellos. Ellos son poderosos, las ciudades son fortificadas. Y aunque Josué y Caleb dijeron lo contrario, pero la incredulidad de la mayoría hizo que Israel anduviese por el desierto. A partir de ese momento, ¿cuántos años? 38 años. 38 años el pueblo de Israel dando vuelta por el desierto. 38 años tratando de salir del desierto, pero no podían. Tratando de vivir mejor, pero no podían. Tratando de disfrutar lo que Dios le había prometido, pero no podían. 38 años girando en círculos. 38 años sufriendo la imposibilidad personal de ellos de cambiar de escenario. Y esto representa ese hombre. Ese hombre representa la esclavitud bajo la ley y bajo la incredulidad. El apóstol Pablo era como este hombre. Él dijo, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro que hay una ley que me lleva a hacer lo malo que quiero. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta ley? De este cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Imagínate ese hombre, diría lo mismo. Quiero levantarme de esta cama, pero no puedo. Quiero sanarme, pero no puedo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo enfermo y de esta cama que me ata a la tierra? Pero ¿quién apareció con ese hombre? Dice conmigo, apareció Jesús. ¿Y quién apareció para transformar todo lo que es el trato del hombre y Dios? Apareció Jesús. Amén. Mire, después lo vas a leer más tranquilo en tu casa, no me da el tiempo, pero quiero que cuando vuelvas a leer este pasaje de Juan 5, 1 al 18, el capítulo 5, puedas leer también todo el libro de Gálatas. ¿Qué libro? ¿Sabe cuántos capítulos tiene Gálatas? Tiene 6, es cortito, 6. Esta señal de la sanidad del hombre en el estanque de Betesda, bien se puede meter el libro de Gálatas ahí y entenderlo mejor. Porque la sanidad de este hombre tiene que ver con dejar de estar ligado a la tierra, esclavizado en esa cama, que simboliza estar ligado a lo terrenal, a lo religioso, a la ley, para entrar a vivir una vida nueva en libertad plena con Cristo y en Cristo Jesús. Y cuando usted lee el libro de Gálatas, usted va a ver que ese es el tema. En San Juan, el apóstol Juan dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabe lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Se acuerdan lo que leímos? El hombre no supo quién fue que le sanó, porque Jesús hizo el milagro y se perdió entre medio de la multitud. Pero después le encontró en el templo. Y le dice a Jesús, mirá, escucha un poquito. Fuiste sanado, pero ¿sabe qué? No peques más. ¿Sabe lo que está diciendo? Recibiste la libertad, no vuelvas a retroceder. No vuelvas a quedarte esclavo.
El Señor está diciendo, fuimos libres, a libertad fuimos llamados. No vivamos más bajo el yugo de la esclavitud. ¿Y qué es el yugo de la esclavitud? Esa cama que te ata a la tierra simboliza la religiosidad y una vida atada en lo que debo, en lo que puedo, en lo que quiero. Una vida atada a la carne. Esta señal, y voy terminando, esta señal nos muestra la gracia divina. La gracia divina. ¿Vieron el pasaje? Juan está citando lo que ocurrió, pero da un detalle. ¿Sabe cuál es el detalle? Dice ahí en el versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Juan menciona que había 5 pórticos? ¿Qué de importante tenía eso respecto al milagro que iba a acontecer? ¿Qué de importante tenía ese detalle respecto a lo que él quería mostrar de la vida de Jesús? Y sabe que cuando uno comienza a investigar, uno encuentra que el número 5 en la Biblia responde a un patrón divino que se repite en las Escrituras y que tiene que ver con la gracia. La gracia. Aclaro, esto no tiene nada que ver con un número mágico, no tiene nada que ver con superstición, sino responde a un patrón escritural. El número 5. Yo quiero que, así como el número 7 habla de perfección en la Biblia, el número 5 habla de gracia. Cuando vos leas las Escrituras, puedas siempre tener presente la gracia de Dios expresada en Cristo. Y la Biblia tiene algunos elementos claves que te mencionan con el número 5. Así que cada vez que escuchás el número 5, acordate de la gracia del Señor. Cuando tenés que pagar 5,000 pesos, acordate de la gracia del Señor. Cuando tenés que perdonar 5 veces a la misma persona, acordate de la gracia del Señor. Si llegaste a tener 5 hijos, acordate de la gracia del Señor. Amén. Si tu equipo pierde por 5-0, acordate de la gracia del Señor. Que el número 5 te lleva a acordarte de la gracia. Y te menciono algunas cositas que hablan del 5 en las Escrituras. En la antigüedad, en la ley, todas las leyes hechas en Levítico, en Deuteronomio, indicaban que para perdón de pecado había 5 ofrendas. El holocausto, la ofrenda de cereal, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Las ofrendas eran la forma de expresar o buscar el perdón. Hoy entendemos que eso es a través de la gracia. En el Nuevo Testamento aparecen 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. 5 ministerios. Eso es la gracia de Dios, el regalo de Dios para que la iglesia sea edificada. ¿Se acuerda usted uno de los milagros más grandes que hizo el Señor? Multiplicó 5 panes y 2 peces. 5 panes. Ahí está hablando de la gracia, del amor de Dios para esa gente hambrienta, el favor inmerecido de Dios. ¿Saben cuántas heridas grandes y fuertes se le hicieron a Jesús? 5 heridas en la cruz. 1 en cada pie, 2, 1 en cada mano, 4, 1 en su costado, 5. Y está hablando de la gracia, el favor de Cristo muriendo en esa cruz para perdón y remisión de nuestros pecados. Y ahora Juan está diciendo, el lugar donde ocurrió el milagro tenía 5 pórticos. Estaba diciendo que la vida que se expresa en Cristo es por gracia, a través de la fe. Así como ese hombre fue sano de una manera tan milagrosa que él ni sabía quién fue.
no hicieron mucha propaganda. Aquí viene el apóstol Jesús que va a orar por los enfermos. No. El gran siervo. Yo nunca entendí ese título. Si sos siervo, no sos grande. Es lo mismo que decir el gran esclavo. Escúchame, si sos esclavo. Que no hay gran esclavo, hay esclavo. Y Jesús no hizo pompa, no hizo propaganda, no hizo nada. Él fue y sanó. ¿Sabe por qué? Porque eso es gracia. La vida en Cristo, la vida que tenés vos en Cristo es gracia 100% de principio a fin. Nos quitó de la esclavitud de la ley, nos quitó de la esclavitud del pecado, nos quitó del legalismo y nos dio vida y vida en abundancia. Nos sacó de una posición de derrota, ligado al suelo como ese hombre por 38 años y nos levantó para que disfrutésemos la vida en Él. Y termino con este último concepto. ¿Qué día hizo el milagro Jesús? El sábado. Fíjate lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes encontraron verdadero descanso desde el día que Cristo se les fue revelado? Que levanten la mano. Antes andábamos desesperados y angustiados, ¿sí o no? Antes andábamos de acá para allá, con tantas cosas en nuestra mente, con tantas angustias en nuestros corazones. Íbamos quizás a un templo, practicábamos quizás una religión, guardábamos quizás las ordenanzas, pero seguíamos afligidos. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y acá hay algo clave en el nuevo pacto y en esta vida que tenemos en Cristo. Esta vida que tenemos en Cristo, el sábado, ¿sabe quién es el sábado? ¿Sabe quién es el sábado? No es un día del calendario más. El sábado es Cristo. Él es nuestro reposo. Hemos entrado en Él, ahora estamos en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy nuestro descanso es Cristo. Él es el Señor del sábado. Por eso usted ya no tiene más que guardar un sábado. Usted tiene que estar en Cristo. Y que Cristo lo llene todo en todo. En su vida, en su mente, en sus emociones, en su voluntad. Hoy no hay un día para guardar. Hoy en todos los días tenemos descanso. Porque ese descanso es Cristo. Él es el Señor del día de reposo. La religión te ata a estructuras, a formas, a maneras, a días, a fiestas, a comidas, a cosas. Pero Cristo es la vida. Cristo llegó a vos un día como llegó a ese hombre postrado en el suelo y le dijo, ¿quieres ser sano? Toma tu lecho, levántate y anda. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Deja todo lo que te limita a esta vida temporal. Todo lo que te ata a un querer pero no poder. Todo lo que te ata a una vida solamente en tu esfuerzo. Yo me imagino a ese hombre haber llorado tantos días. Tratar de levantarse, apenas se podía quizás levantarse un poquito. Pero esa cama parece que tenía un imán y lo atraía de vuelta a la tierra. ¿Cuántas veces vos dijiste, Señor, yo quiero ser mejor? Señor, a partir de ahora voy a cambiar, a partir de ahora voy a orar más, a partir de ahora me voy a levantar y te voy a servir, a partir de ahora no voy a mentir más, a partir de ahora no voy a tener pensamientos lujuriosos, a partir de ahora, y te levantaste un poquito.
Pero la cama, la carne, la tierra, lo terrenal, te atrajo y volviste a caer. Pero hay alguien que te está diciendo: ¿quieres ser libre? ¿Quieres vivir la vida? Levantarte, tomar eso que te ató y te imposibilitó por vida en victoria y caminar una nueva vida. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El antiguo pacto, donde operaban los ángeles de una manera primordial, caducó. Ahora el Cristo, el Eterno, está aquí. Quiere vivir en ti. Y si le has recibido, ya vive en ti. Y Él es la vida plena. 38 años. Aleluya. Hermanos, hermanas, le dijo Jesús: vete, no peques más. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Para que no te venga algo peor. O sea que no solo podía volver a estar como estaba, sino peor todavía. Yo no sé qué sería lo peor. Capaz ahí acostado, mudo y sordo, no sé. Hermano querido, no retrocedas. ¿Sabe cuál es el pecado que nos está mostrando Juan? El pecado es perder la capacidad de disfrutar la vida que tenemos en Cristo. Ese es un pecado. Llámele usted como llamábamos antes perder el primer amor, que en realidad no es el primer amor. Es perder la conciencia y el darle a Cristo el primer lugar para disfrutar de la vida de Él, que me levantó de un estado de postración para vivir bajo lo que Él es en mí y hace en mí. No vuelvas a tratar de hacerlo con tus fuerzas. No vuelvas a tratar de hacerlo a tu manera. No lo hagas para ganar el bien de nadie. El esposo no tiene que cambiar para ganar a su esposa. El hijo no tiene que obedecer para agradar a su padre. El empleado no tiene que portarse bien para mantener su trabajo. Todo esto es humano. El esposo debe vivir la plenitud de la vida que tiene en Cristo, porque Cristo vive en él. Y si no, su cristianismo no tiene sentido. El joven tiene que vivir esa vida radiante y que va a terminar trayendo alegría al corazón de sus padres. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene la vida de Cristo en él. El que trabaja en un lugar tiene que vivir la vida de Cristo manifestándose. Y entonces, no para agradar a su patrón, sino porque la vida le lleva, va a ser íntegro, sano, correcto y apreciado por su patrón. No busquemos por la ley una vida, porque así como quisiste y no pudiste, seguirás queriendo y seguirás sin poder. O te rendís a vivir la vida de Cristo, o seguirás y volverás a estar postrado. Es lo que le dijo Jesús a este hombre. Volvámonos a Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie y que le digas a Jesús: tú eres el que nos liberó de la ley y de la imposibilidad de poder vivir lo auténtico espiritual bajo la religión y el esfuerzo humano. Mira, eso le pasó a los discípulos. Pedro dijo a Jesús: Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Pero cuando estuvo acorralado, lo negó 3 veces. Pero después de Pentecostés, Pedro se paró y nunca más negó a Jesús y predicó hasta la muerte. Porque ahora la vida de ese que levantó al hombre en el estanque de Betesda, en la mayor expresión de la gracia,
Ahora a través del Espíritu Santo esa vida fue depositada en Pedro. Y Pedro se levantó cambiado y transformado. Cierra tus ojos y piensa lo siguiente. ¿Te das cuenta que estás atado como ese hombre a una vida de querer, pero sin poder? ¿Querés honrar a tu familia? ¿Querés honrar a Dios? Pero terminás muchas veces fallando. Hoy quiero invitarte a que te prendas de Jesús y a que le digas a Jesús: revelate en mí. Vos sos la vida que me libera de toda condenación y de todo poder de derrota frente al pecado, de toda estructura limitante de la religión. Dile al Señor: Señor, quiero que te reveles en mí tu vida. Y quiero aprender a dejarte vivir en mí, a disfrutar de esa vida para alabanza de tu nombre. Allí donde estás, si esa es tu oración, levanta tus manos y deja que sea el Espíritu Santo, el que fue derramado en Pentecostés, que active en ti toda esta verdad. Señor, Espíritu de revelación y entendimiento, Señor, danos a conocer esta verdad. Revela nuestro espíritu, Dios. Oh sí, Señor, que seamos hombres y mujeres, que podamos caminar en la libertad con que vos nos hiciste libres y no estar más atado al yugo de la esclavitud. Oh sí, Señor, Espíritu Santo de Dios, más revelación, entendimiento para vida, más poder de Dios, presencia de Dios. Oh sí, Señor, te abrazamos a ti, te amamos a ti, nos llenamos de ti. Gobierna nuestro ser interior, gobierna, querido Jesús, gobierna, hazlo, Señor. Gracias, Jesús, te alabamos, te adoramos. Acércate al que está al lado tuyo, por